momentos así, una criatura insignificante, un perro, una rata, un escarabajo, un manzano reseco, un sinuoso camino de montaña para carretas, una roca revestida de musgo, se habían convertido para mí en algo mucho más importante de lo que podrían haber sido la amada hermosa y apasionada en la noche más feliz. Estas criaturas, mudas y a veces inanimadas, se elevan hacia mí con tanta plenitud, tanta presencia de amor, que no puedo posar los ojos felices en ningún sitio que esté muerto. Es como si todo lo que existe, todo lo que recuerdo, cada una de mis ideas confusas fueran algo para mí. Incluso mi propio hastío, la enervación del cerebro también me parecía algo. Siento en mí y alrededor de mí una compañía mágica, sencillamente infinita, y entre las materias que juegan unas con otras, no hay ninguna con la que yo no pueda fundirme. Era como si mi cuerpo consistiera de cifras, puras cifras, que me abrían las puertas de todo. Bueno, qué increíble comienzo para un programa. Bueno, estamos acá con Lorenzo de nuevo, transigiendo el sentido, el lupanar del sentido, un acorralamiento desafiante pero excitante a la vez, así que vamos para con ello. Lo que se acaba de leer es un fragmento de la carta a Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, un autor que nos parece que ha sido, por lo menos en nuestro ambiente, muy solapado por el tiempo, por el polvo, inclusive críticos que merecen nuestro clamor. Entendemos que no lo han visitado, que bueno, puede tener cuestiones históricas, que eso lo entendemos, pero creo que tenemos que dirigirnos a él con un talante de comunión, ya que nos interpela de una manera inestabilizante y muy rica. No sé, a vos, Lorenzo, ¿qué te parece a vos de la posición en que se encuentra Hugo von Hofmannsthal? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Claramente estamos frente a un texto isla, diría, ya que es una pequeña obra que está, como dice Nico, o al menos está rodeado por cierta aura de soledad. Es un texto que sabemos que existe porque algunos libros lo mencionan, pero no es un texto que sea de lectura frecuente. Y el texto en sí tiene características tan particulares que pueden ser una de las razones también por el cual su circulación sea tan especial, tan secreta, me animo a decir. Este texto, para ser lo más sincero posible, bajo mis ojos, es uno de los textos más fulminantes, especiales y sobre todo directos que he leído en mucho tiempo y que he releído y que siempre vuelvo a percibir su condición su condición de tesoro, vamos a decir. Casualmente y también partiendo desde la divulgación, la única traducción que podemos encontrar en las librerías en castellano y sobre todo también traducción por un argentino es por la editorial Interzona en su hermosísima colección que se llama Colección de Tesoros, que se encarga de editar libros de muy corta longitud, pero de fuerte influencia. Entonces, partir desde esta condición que yo menciono de isla a tesoro, ambos conceptos en uno, pero con Nico la idea que nos proponemos es compartir algunas razones o algunas características que hacen esta obra tan única y sin parangón.
No sé por dónde querés empezar, Nico, porque hay muchísimo para comentar. Sí, mirá qué buen comentario que trajiste. Una isla y un tesoro como sinónimos casi, como si fuera posible. ¿Qué es lo que sería el tesoro? ¿La isla o el tesoro mismo? Entonces ahí creo que ya va partiéndose la grieta por la que podemos ingresar y la grieta que nos produce a nosotros mismos, que es básicamente lo que estamos buscando a la hora de leer un texto que nos saque de nos desquicie, que genere una crisis que podamos resolver de alguna manera. Bueno, vamos a aclarar un poco de qué trata. O sea, es una carta de Hugo von Hofmannsthal, pero es como una metapoesía, puede ser, o también como un testamento, porque es una carta dirigida a Francis Bacon, filósofo que muchos resaltan como un precursor del cientificismo, del método experimental, del positivismo. Sin embargo, muy curioso que haya sido dirigida hacia él. Bueno, está firmado por Lord Chandos, que sería como un inglés también. Entonces, siendo que von Hofmannsthal es austríaco, bueno, esta curiosidad, indagando en Francis Bacon, podemos ver y ver la actualidad que puede llegar a tener este texto, poner en diálogo la continuidad que tuvo Francis Bacon con la alquimia, por ejemplo. Es una relación que estaba totalmente solapada, y él decía que había que encontrar una especie de esencia a través del método experimental o de la empiria, pero conociendo que se la estaba limitando hacia una perspectiva nada más para poder transformar el mundo, y propiamente el mundo humano, la propia humanidad, como una recreación. Entonces esa parte hay que resaltarla, el cientificismo, la gran relación que tiene, que Giorgio Agamben, por ejemplo, lo ha resaltado en un texto en la cual la ciencia tiene una fuerte relación con la alquimia, y la poesía también tiene una gran relación con la alquimia. Recuerdo escenas de grabados alquímicos, por ejemplo, los alquimistas salían al campo y trataban de captar la esencia de la lluvia o del rocío, enfrascándolos y llevándolos luego a su proto laboratorio. ¿Qué más poético que eso? Que yo creo que la alquimia medieval la leían ellos mismos así, y a mí es algo que me atrae. ¿Qué más podemos asociar lindamente con la poesía que justamente la experiencia y la recreación de nuestro estatuto actual como seres humanos autoconscientes de esa creación? Bueno, no sé si es una relación inesperada para vos, Lorenzo, pero a mí me hizo indagar por ese lado. Ahora iremos por otros lados. Creo que sí está vinculado directamente con el texto. Resumo igual la carta desde lo más troncal. Para quienes no lo han leído, es una carta el cual este personaje, Lord Chandos, está dando una disculpa porque no ha podido responder antes, y que esta carta es básicamente la última, porque está al límite del lenguaje, está presintiendo y está ya habitando ese límite en el cual las palabras se escallan o desaparecen. Eso sería lo troncal en el texto. Y con respecto a lo esencial y a la alquimia que destacaste, es interesante porque en la carta, de los primeros, si se quiere, síntomas que Lord Chandos menciona, tiene que ver justamente con los conceptos abstractos. Él dice que son las primeras palabras que a él le hacen perder sentido, que conceptos abstractos tales como ser, tales como el bien, tales como el mal, empezó a percibirlos como a un objeto vacío, como algo que no tenía sentido ni forma.
Es ahí cuando empieza a notar esa pérdida del lenguaje en su ser, en su percibir. Luego él después confiesa, pocas páginas más, aclaro que este texto debe ser de unas 20, 30 páginas como máximo. Él dice, y cito textualmente: he perdido completamente la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre cosa alguna. Él es ahí donde empieza a admitir que el lenguaje, que lo que él percibe también como lenguaje, porque el lenguaje no es solo lo dicho, lo leído, lo escrito, sino también el pensar es un lenguaje. Nosotros pensamos en lenguaje. Él ahí empieza a ver que este lenguaje empieza a desprenderse, a desatarse y por ende, como él menciona, a perder coherencia. No sé qué crees comentar, Nico, de estos primeros destellos, ¿no? de ese fin, de esa pulverización. Sí, sí, es muy curiosa la relación esta con el lenguaje, porque como lo hemos visto en los grandes poetas, sobre todo finalizando el siglo XIX y empezando el XX, esta desintegración del lenguaje, justamente esta desintegración del lenguaje le sirvió como apertura hacia una realidad mucho más nítida, y llegando hasta hacer poemas onomatopéyicos. Tenemos el caso paradigmático de Artaud, que a todos nos gusta San Artaud. Sin embargo, acá Hugo von Hofmannsthal tiene una relación inversa, porque él decía que el mundo se le presentaba encantado cuando él tenía todavía la posibilidad de creer en el lenguaje. Eso es impresionante. Esto ya es una paradoja. Acá voy a leer un extracto. Dice, para resumir: está en un estado de constante embriaguez. Esto cuando creía en el lenguaje. La existencia entera me parecía entonces como una gran unidad. El mundo corporal y espiritual no constituían una contradicción para mí, como tampoco la civilización y la condición bestial, el arte y la barbarie, la soledad y la sociedad. Yo sentía en toda la naturaleza, en las aberraciones de la locura, como en el refinamiento extremo del ceremonial español, etc. Esto es el gran ruido que me trae el Hugo, porque vos, al poder desligarte de las reglas del lenguaje, no caes presa de él, justamente. Un significado no significa el referente al cual, o el contenido al cual demarca, sino que ya está expandiendo el lenguaje hacia lo que podemos llamar el ritmo, que es la concatenación de los significados de las palabras. Yo no estoy para nada de acuerdo en esa gente, en estos escritores, que sin embargo los leo y bueno, tengo mis experiencias lindas, que buscan la palabra justa, el emojus, la gran Flaubertiana. Pero en la poesía, que es de lo que está tratando él, que dice que no puede escribir más, y concuerda justo con el tiempo en el que él realmente dejó de escribir poesía lírica. Como tenemos opiniones, por ejemplo, de Octavio Paz, y la misma fenomenología lo he corroborado, que los mismos lingüistas hoy en día dicen que la unidad y la pragmática, la unidad mínima del lenguaje es la oración, no puede ser la palabra ya. Como en el encontrar, en el encordado del sentido, justamente la significación más importante. Entonces esa inversión me parece muy interesante, y es lo que realmente me desquició un poco. Exacto, yo quería aportar esta situación paradojal que mencionás con una reflexión de un autor que sí le dedicó unos pensamientos muy potentes, que es el estudioso Safransky, que en el libro que le dedicó al romanticismo alemán, que es un libro que recomiendo muchísimo, ahí él le dedica unas páginas muy profundas, se detiene con un anclaje bestial en este texto en particular, y menciona esto, que hace una resonancia directa con lo que mencionás del aspecto paradojal de este texto. Él dice: Lord Chandos no enmudece, sino que escribe sobre el enmudecer y penetra en el terreno de lo supuestamente inefable,
Con ello, Hofmannsthal descubrió un nuevo continente para la literatura moderna y lo dejó despejado para la posterior colonización lingüística. Quería hacer ese contrapunto porque la verdad que apoya esta experiencia que venís comentando de tu lectura sobre el texto. Mira vos, mira qué interesante. Bueno, ahí tenemos que ha tenido su eco Hugo en el mundo germánico más que nada. Acá es un fantasma, una presencia que muy mano pesada, pero que cuesta que aparezca. Sí, sin duda, estas cuestiones que planteas enriquecen y no clausuran el lenguaje para nada, lo amplifican, y bueno, y eso ya apareció la semiótica, hacer de las suyas, como un monismo de la significación, básicamente, que incluye hasta los gestos. Y me parece muy interesante, porque creo que la relación que tenemos con la poesía moderna, cuando básicamente es poesía de verdad y deja de lado la coquetería con el poder y su parte cortesana y de repetición o de representación, ya creo que acá ya se abandonó la representación. Y es importante también resaltar que esta crisis fue en 1902, y estas cuestiones se han divulgado o se han instituido en universidades a partir de 1940 directamente, con la vuelta de Wittgenstein a la universidad, con el segundo Wittgenstein, porque antes era positivista lógico, pero presentó las bases ya para poder entender esto. Con respecto a esta resonancia, ¿no?, que tiene esta propuesta con los poetas modernos, quisiera mencionar un vínculo muy importante, tanto biográfico como literario, que tuvo Hofmannsthal, que fue la figura de Rilke. Es una figura especial porque, primero, que fueron contemporáneos. Segundo, que Hofmannsthal vivió una gran admiración por el poeta. De hecho, es de los pocos poetas que se tiene documentado que él seguía. De hecho, yo leí la correspondencia completa. Si les interesa, hay en internet, no sé quién compiló todas las cartas. Y ahí podemos ver cómo Hofmannsthal le pide cada libro que va publicando en vida, porque, vuelvo a decir, ellos eran contemporáneos. De hecho, fallecen, creo que en el mismo año. Los dos fallecen en el 1929, si no me equivoco. Si me equivoco será por un año máximo. Y claro, fijémonos otro detalle. Hofmannsthal, un libro que admira y que encima busca descifrar a un nivel obsesivo dentro de la obra de Rilke, son los sonetos a Orfeo, que justamente los sonetos a Orfeo son uno de los textos más difíciles y en el cual el componente principal es lo cifrado, ¿no?, lo oculto, o lo que está detrás del lenguaje. Y él demuestra en las cartas un gran interés y un gran número de teorías sobre el significado de estos sonetos, que lamentablemente no los explicita en las cartas, pero nos deja esa huella. Y para cerrar también leo unos versos del propio Rilke, contemporáneos a este texto, creo que 2 años antes de que se escriba la carta, que tienen mucho que ver. A ver qué opinión te hace aparecer. Leo. Tengo mucho miedo a la palabra humana. Los hombres dicen todo con suma claridad. Esto es un perro y aquello una casa. Aquí el comienzo y allá el final. Y temo su sentido, su juego, a las burlas. Lo saben todo, lo que será y lo que fue. En ninguna montaña les admiran alturas. En Dios están los lindes de su jardín y bien. Clamo siempre y mando. Lejos permaneced. Oír cantar las cosas es el cielo que me gusta. Las tocáis, duras están y permanecen mudas.
¿Por qué todas las cosas muertas queréis ver? Ahí él lo que propone, no sé si coincidís conmigo, Nico, pero Rilke ahí está hablando esto de acercarse a las palabras y cómo al tocarlas las nominamos, las matamos, como él menciona, de por qué todas las cosas muertas queréis ver. ¿Qué opinión te da ya esta relación? Y ya empezamos a vincular distintas voces. Exactamente, sí. Sí, yo creo que bueno, esta parte no fue encarada por Hugo, pero tangencialmente tiende a eso, ¿no? Digamos que la palabra tiende lisa y llanamente a obturar la experiencia, a acercarla en una serie de hábitos y de límites que nos impiden potenciarnos, al menos, bueno, la relación con la muerte de las palabras o la muerte de la experiencia a través de la palabra no ha sido tocado por Hugo, pero creo que tiende a eso. Justamente acá me parece que cuando dictamina que no va a poder seguir escribiendo o hasta hablando, que bueno, hablar es un acto de escritura, es porque está tendiendo hacia la limpidez de la experiencia, sin ningún filtro posible. Y lo que hace la palabra, justamente, si uno la utiliza sin ocuparse en esa utilización, es un aspecto totalmente utilitario y obtura nuestra capacidad de tener experiencias o de elegir la experiencia que podemos llegar a tener, y el lenguaje nos elige a nosotros. Se coarta esa libertad, a pesar de que, sabiendo que el lenguaje es lo que comunica y une en esa comunicación, hay detrás una especie de tragedia que es ir directamente a la experiencia sin ningún tipo de limitación. Pero no creo que se queden en eso, porque el lenguaje es un limitante, claro que sí, pero sabiendo que es un limitante, a partir del conocimiento de nuestras clausuras, nosotros tenemos un punto de partida, y creo que es un punto de partida para empezar a enriquecer la experiencia y que no esté la experiencia tomada por la palabra, por la significación. Y ya tenemos de sobra, ya a partir de justamente estas crisis, filósofos que nos han hablado de la deuda que tenemos nosotros con respecto al lenguaje, que el lenguaje es la significación en la cual nosotros tenemos que responder, y no nosotros responder con el lenguaje. Se nos presenta como algo totalmente sagrado, y la poesía nos lleva a todo lo contrario, a utilizar ese medio que tenemos para alcanzar lo sagrado, sabiendo que de sacro no tiene nada, pero vincularnos con eso como si fuera un límite. El lenguaje es un límite, y sabemos que a partir de los límites es que nosotros podemos experimentar las cosas. Tenemos la piel, por ejemplo. Nancy habla de la piel en Corpus como experimentamos el sentido del tacto a través del límite que es la piel, por ejemplo, el límite de nuestro cuerpo. Exacto. Déjame continuarte con esto que estás mencionando de la clausura, ¿no? Y del límite, que yo considero, también mencionaste lo sagrado, y voy a vincular todo esto con un concepto que lo tengo en mí, ya no sé de quién lo he leído, imagino que lo he leído, pero que es cuando el lenguaje se cierra, se abre el misterio, ¿no? Y voy a leer un breve fragmento de Safransky, que justamente habla del misterio en relación al lenguaje, pero sobre todo también en relación con lo sagrado que estás mencionando, y que creo que da muy, muy justo en lo que estamos buscando decir, obviamente sin las palabras que sean justas, vale decir,
porque bueno, acá estamos en esos límites. Se trata del misterio del mundo sin lenguaje. Concebir a un Dios es un juego de niños en comparación con la dificultad de penetrar con el pensamiento en, digamos, una piedra. El verdadero misterio no es Dios, sino la piedra. Podemos entender muy bien a Dios como un principio espiritual, como un ser espiritual. Tiene una forma de ser como la nuestra. El caso de la piedra es diferente. Es claramente imposible imaginarse algo que no es espíritu ni alma, y sin embargo está ahí, imaginarse esta piedra sin conciencia. ¿Qué tipo de mundo es ese que, como las piedras, es puro ser sin conciencia? Tremendo, sí, sí. Bueno, de hecho, von Hofmannsthal en un pasaje acá nombra a las cosas como si estuvieran percibiéndolo a él mismo, como si tuvieran una conciencia. Esto es muy, muy spinociano. Spinoza dice que todo ente tiene conciencia, tiene un correlato en el modo de la extensión y en el pensamiento. En tanto existe en el pensamiento, también tiene pensamiento en la naturaleza o Dios, que proclama a Dios como una naturaleza. Dice, yo no conseguía comprenderlas a las cosas con la mirada simplificadora del hábito. Todo se desintegraba en partes, esas partes a su vez en otras partes, y ya nada se dejaba contener por un concepto. Las palabras aisladas flotaban delante de mí, cristalizaban en ojos que me clavaban la mirada y a los que yo debía devolverles esa mirada. Dice, los conceptos son remolinos a los que me da vértigo asomarme y que en su giro incesante desembocan en el vacío. Bueno, esto me hace acordar mucho a Spinoza mismo. Spinoza mismo decía que todo concepto, absolutamente todos los conceptos para nuestra conciencia son conceptos inadecuados. Nosotros no podemos entender más que como adecuado la extensión y el pensamiento, pero entrando en el pensamiento todo es inadecuado, son ficciones directamente, porque para llegar al pensamiento adecuado hay que conocer las causas y consecuencias ad infinitum. Nosotros captamos los efectos como si fueran causas y simplemente ad infinitum para atrás hay causas y efectos y de manera interminablemente irrevocable. Acá dice, todo se desintegraba en partes, esas partes a su vez en otras partes, y ya nada se dejaba contener por un concepto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos a clausurarnos, ¿no? Esto es una crisis que se planteó. Es indudable y trágico el hecho de que las mejores obras que yo he conocido, por lo menos en mi experiencia, se han dado en las crisis de cosmovisiones en el mundo. O sea, que para mí cosmovisión no tiene nada, sino que son caovisiones. Y se descubre el lenguaje como una fuente de atropellos para nuestra propia disposición afectiva para con las cosas y el mundo. Entonces, llegando a esa sinceridad con uno mismo, que se puede percibir en estos textos, es que podemos plantearnos la decisión de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Conociendo estas cosas podemos potenciar muchísimo nuestras experiencias. Yo voy a citar un pasaje curiosamente, de un libro del Leclésio, que Leclésio está escribiendo otras cosas ahora, pero cuando comenzó con su especie de ensayos barra novelas, era impresionante la capacidad de penetración que tenía. Este ensayo es del 67, el éxtasis material. Ahí vemos el éxtasis con las cosas. Dice, más allá del lenguaje, más allá de la conciencia, más allá de todo lo que era forma y vivía, estaba la extensión de la materia total, de la materia en bruto, entregada sin objetivo a ella misma. Más allá de mí, más allá del prisma de mi verdad individual, estaba ese mundo que no quiere expresarse. Mientras viviera, mientras viera, no podría conocer. Todo lo que sentiría no sería falso, no sería ilusorio, pero no sería. Habría sido inútil
querer volver a la madre, no me recibirá. No querrá nada de mí vivo. Solo me aceptará cuando ya no sea nada más. Es su ley. Dice, el hombre no lo sabe, o bien no quiere saberlo, porque no hay otros medios para olvidarse que conocerse, y ya que no puede escuchar la voz inhumana, o sea, la materia, que está detrás de cada cosa, la voz que da la clave del misterio de la creación denomina y hace humano para olvidar mejor. Entonces, es como lo que creo que está acá en el meollo, es la disolución del hombre en cuanto hombre en la totalidad de las cosas. Esa es la apertura que nos da el lenguaje mismo, o sea, el sincerarse con el lenguaje. Exacto, ahí con el fragmento que has leído me resuena directamente con este concepto de Heráclito, ¿no? De la naturaleza gusta de esconderse, como esa relación imposible que tenemos, o esa relación muda, más que imposible, enteramente desconocida a nuestro entender. También, y para seguir, ¿no?, ya con el tono que está dando esta conversación, de este tono polifónico de diversas lecturas y diversos posicionamientos que de alguna forma hacen un conjunto, tal vez un conjunto de islas, ¿no? Quisiera también leer este fragmento de uno de los grandes poetas que, bajo mi consideración, es uno de los poetas de y sobre y desde la palabra, de los poetas pensantes y que más se preocupó por la palabra, que es Roberto Juarros. Y quiero leer este texto que da cercanía a lo que estamos hablando. También las palabras caen al suelo, como pájaros repentinamente enloquecidos por sus propios movimientos, como objetos que pierden de pronto su equilibrio, como hombres que tropiezan sin que existan obstáculos, como muñecos enajenados por su rigidez. Entonces, desde el suelo, las propias palabras construyen una escala para ascender de nuevo al discurso del hombre, a su balbuceo o a su frase final. Pero hay algunas que permanecen caídas y a veces uno las encuentra en un casi larvado mimetismo, como si supiesen que alguien va a ir a recogerlas para construir con ellas un nuevo lenguaje, un lenguaje hecho solamente con palabras caídas. Ahí yo creo que da justo en el punto que estábamos hablando de este nuevo lenguaje, ¿no? De este final que es una puerta hacia algo absolutamente innominado, pero que de alguna forma es, o sospechamos que es. No sé qué pensás, Nico, de este nuevo contrapunto que estamos haciendo, esta ruleta rusa que gira alrededor de la carta de Hugo von Hofmannsthal. Sí, mira, con respecto a lo de las palabras caídas, a mí me parece que siempre esa caída es una caída desde el punto de vista de lo humano, o sea, un punto o una caída para la conciencia. Si hay una caída, se supone también ahí que ha habido unas jerarquías, una metafísica que propone un camino superador, en el cual también supone una falta que hay que suplir con una ética castigadora. Entonces, bueno, esa caída me parece que es un planteamiento, digamos, de lo humano frente a las cosas. Pero me parece que haber escuchado en el poema que hay unas palabras caídas que la mayoría del tiempo se mantienen caídas y aparece alguien a hacer con ellas algo. Y me parece que eso es el lado bueno de la tragedia. Si aceptamos, entre comillas, la tragedia de la necesidad que mueve las palabras y nos mueve a nosotros con ellas, si lo aceptamos, creo que podemos tomar la decisión de hacerle frente a ese gran destino y
hacer algo con ellas. Si se niega esa tragedia, se va a estar planteando un camino hacia la felicidad que nunca se va a alcanzar, y si se plantea la felicidad, se niega el goce, me parece. Entonces siempre hay que tener una actitud activa frente a la necesidad de la tragedia, que sería como practicar un olvido activo, es decir, partiendo de cualquier cosa de lo que vamos a hacer desde la tragedia, sabiendo que vamos a volver a llegar a ella, pero entre medio hacer algo que nos va a llevar a una especie de goce y un olvido en ese hacer, y para retornar a la tragedia habiendo burlado esa tragedia. Entonces me parece que eso es lo que se está planteando en un texto como este y en muchos otros. Esas palabras caídas para mí me hacen acordar mucho a los conceptos metafísicos de Kant, por ejemplo, que son como reguladores de la experiencia, que no se pueden experimentar, como lo es el yo, Dios, el amor, que no se van a poder experimentar nunca, pero son necesarios para poder hacer posible la experiencia para la conciencia, y con la conciencia mover otras cosas. Siempre van a estar inalcanzables, pero siempre las vamos a necesitar también. Y estas palabras, al ser un poco como inalcanzables, que están a la base de la experiencia comunitaria, van a ir cambiando sus matices, y eso es lo que hay que aceptar, pero es lo que da lugar a la experiencia, y es el lugar de partida para tener la experiencia, y en la vuelta ahí se modificó algunas fibras internas nuestras en interacción con las cosas, y en esa vuelta va a haber un cambio en esos conceptos inapelables. Bueno, entonces esto es una crisis ya planteada, pero bueno, me parece que esto no es un cierre como lo plantea el texto. Tal vez el texto está planteando que se va a escribir de otra manera, o sin los marcos de la poesía convencional, puede ser muchas cosas. Para mí nos está remitiendo directamente a la experiencia. Esa caída del lenguaje sería sí una ampliación, podríamos decir. Entonces acá lo que va, como algunos filósofos lo plantean, lo que se plantea es como un realismo de la relación y un nominalismo para con la palabra. Ya la palabra no puede contener los hechos en sí, y lo que importa es la relación, y eso es lo que habilita la poesía. Una cosa es afectarse con las cosas, por ejemplo, esto que dice Hugo de que las cosas le hablan y que las escuchan, es bueno, una metáfora como para Walter Benjamin o Borges también, que ellos decían que se restituye el lenguaje original mediante la poesía, mediante ese nombrar las cosas. Una especie de metáfora que dicen es que las cosas tienen su lenguaje espiritual, toman el lenguaje del humano para poder expresarse. Entonces en el lenguaje se conjuntan las pasiones de los escritores o los que hablan con la afectación de las cosas que nos rodean, la materia, y se porta en el lenguaje. Está purificando mucho la experiencia. Me parece que eso es lo que habilita este tipo de textos, una purificación de la experiencia. Y la poesía es un buen medio, pero solamente un medio, no creo que tenga que existir como una institución. Me hace acordar voy a citar a un fragmento de un cuento de Musil. Era una voluptuosidad, lo sentía, era puramente la voluptuosidad de todas las cosas de la ciudad, y que ya no es posible distinguir del homicidio, de los celos, negocios, carreras de automóviles. Ay, ya no era voluptuosidad, era espíritu aventurero. No era espíritu aventurero, sino un cuchillo que bajaba del cielo, un ángel exterminador, locura angelical, la guerra. Es una invitación al misticismo para mí,
No sé vos si vos ves alguna relación con el misticismo. Sí, más que una relación con el misticismo, ¿sabes qué? ¿Con qué palabra que acabas de mencionar en la misma oración me quedo? Con la palabra invitación. Porque Linda pensemos en palabra. qué estamos haciendo y qué nos ha salido a hacer, porque tampoco los programas los preparamos, pero siempre resultan de una forma inesperada. Y este programa, esta conversación, nos ha No, yo surgido, nos ha, voy a su- trabajar, así que nos ha, dale rancia. esta rancia nos ha hecho citar muchos textos y nos ha hecho leer mucho. Entonces, ahí es donde veo el punto clave, ¿no? La invitación, cómo este texto que se cierra, este texto que está a punto de desaparecer, nos llama a leer, nos llama a interpelar, a interpelarnos. Y creo que es fascinante esto que mencionás, ¿no? De perdernos en esa unidad total que no somos, pero que imaginamos. Y para seguir esta dirección y ya ir cerrando, por cuestiones de tiempo, más que nada, porque esto es imposible de cerrar, también querías hacer una cita, pero ahora de un talante bastante distinto, una cita de un neurólogo, que es el gran Oliver Sacks, que sí es bastante conocido, no lo voy a mencionar su contexto, pero hay un libro que estoy leyendo recientemente y que me ha dialogado mucho con esta carta, que se llama Los ojos de la mente, y que él menciona distintos casos en el cual la palabra, el leer, el hablar, la escritura inclusive, se pierde. Ahora sí, concretamente, ya no simbólicamente, sino en un plano neurológico, por diversas razones, ciertos casos de que esa condición lingüística se borra. En el caso del perder el hablar, se lo denomina afasia, el perder la posibilidad de leer, y no estamos hablando de perder la capacidad de ver con los ojos, de quedar ciego, sino la capacidad de entender el lenguaje escrito, se llama alexia. Y voy a leer un fragmento que a mí me llamó mucho la atención, que es un fragmento directo de uno de estos casos que perdió esta condición del lenguaje, para que veamos, ahora sí se quiere concretamente, qué puede significarnos dejar de entender, dejar de leer, dejar de seguir cobijados por el lenguaje. Esto es una cita de uno de estos casos. Cuando a la mañana siguiente me desperté en el hospital, sufría afasia total. Entendía vagamente lo que los demás decían si me hablaban despacio y representaban una acción muy concreta. Había perdido por completo la capacidad de hablar, leer y escribir. Y durante los 2 primeros meses incluso perdí la capacidad de utilizar palabras en mi fuero interno, es decir, cuando pensaba. También perdí la capacidad de soñar. Así pues, durante unas 8 o 9 semanas, viví en un vacío total de conceptos generados por mí mismo. Para mí solo existía el presente inmediato. La parte de mí que estaba ausente era el aspecto intelectual, el sine qua non de mi personalidad. Aquellos elementos esenciales más importantes que te convierten en un individuo único. Durante un largo periodo de tiempo me consideré hombre solo a medias. Creo que es rotundo esto que menciona, ¿no? De las palabras en mi fuero interno. No solo es la palabra que nos rodea, sino también que nosotros somos, pensamos, y también acá, como menciona, soñamos lenguaje, soñamos palabra. Y como si hay ahora así un poco más concreto, vamos a decir, más biológico, y si observamos ahí sí una desintegración que Hugo von Hofmannsthal simboliza, estamos empezando a ver ciertos rasgos de esta desintegración del individuo hacia ese campo inefable en el cual estamos sumergidos, sin opción aparente. No sé qué querés decir, Nico, para cerrar esta rotunda conversación y intenso diálogo entre las palabras,
cerradas. Sí, y mira, es una situación paradójica. Eso que acabas de leer me parece muy valioso, pero encuentro ahí como una obligación de llegar a valerse, a tomar valor a partir de fraguarse a uno mismo como un individuo, como si hubiera una especie de voluntad propia. Yo creo que justamente no es un cierre formal este texto, no es un enmudecer total, ya que además del carácter revelador que tiene el texto, que nos invita a leer o a ocupar nuevos espacios del lenguaje, también el mismo Hofmannsthal siguió escribiendo por más de 20, 30 años hasta su fallecimiento y dio muchas obras justamente de pensamiento en esos años. Un texto para cerrar, que no quiero que se me pase la recomendación, voy a hacerlo muy breve, pero un texto que recomiendo mucho es un libro que se llama El libro de los amigos, que es un libro que reúne todos sus aforismos y pensamientos rafagales, pero se llama El libro de los amigos justamente porque no son enteramente pensamientos propios escritos por el mismo Hugo, sino que comparten página distintos pensamientos de otros autores en distintos puntos de la historia. En ese texto, que lo escribió muchos años después de esta carta, sigue ahí ese pensamiento expeditivo y temerario de Hofmannsthal que aparece en este texto, en esta carta emblemática. Y por solo citarles una de las tantísimas y riquísimas entradas, les leo esto que bien podría haber sido escrito 20 años atrás en la carta de Lord Chandos. Nada es más oculto que las cosas que siempre tenemos en la boca. Así que con esta recomendación de otro texto, quisiera que vayamos cerrando y que nos despidiéramos. No sé, Nico, si querés recomendar algo más de este autor o ir a este texto. ¿Cómo invitamos, cómo cerramos esta gran invitación? Y la verdad cuesta conseguir todo, justamente, y eso es una de las causas por las cuales estamos acá con este texto. Creo que justamente para ingresar en la obra esto es fundamental. Está el ritmo esencial de Hugo, que es una renuncia, pero una invitación también a participar de lo ininterrumpido, a vislumbrarlo para participar dentro de lo posible. Los relatos, dentro de lo que he podido indagar, mantienen la misma incertidumbre valerosa, que eso es lo que queremos resaltar, el valor de enfrentarse a lo sin valor. Exacto. Total. Así que bueno, muchas gracias, Nico, y a quienes estén escuchando. Y bueno, la invitación creo que quedó más que palpable e innominable a su vez. Así que gracias, Nico, y será hasta la próxima. Si es que hay próxima, tal vez pasamos al campo del enmudecimiento. A la dicha de enmudecer. Exacto. Hasta la próxima, Lorenzo.